Hola, ¿qué tal estás? Soy Nadia Hakim, fundadora de Mind Academia, que es una mentoría de escritura académica en donde, bueno, acompaño a las personas que están en ese proceso de escribir a partir de investigación y que en definitiva están desarrollando proyectos con un alto grado de autonomía y una buena dosis de creatividad también. Hoy te invito a escuchar una conversación honesta sobre el doctorado, sobre el proceso doctoral, esta vez con la doctora Jenny Ramírez. Esta conversación de hoy, bueno, forma parte de una serie que ya llevo desarrollando un tiempo. Si te interesa este tema, estás haciendo tu doctorado o incluso pensándote si realmente es una buena opción para ti, te invito a que explores el resto de las conversaciones que encuentras en mi canal de YouTube. Jenny Ramírez es doctora en Derecho por la Universidad de Rosario en la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde yo nací, y actualmente es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más importante del país. Digamos que ella, como comentaba, hizo sus estudios doctorales en un programa, digamos, disciplinar, pero sus intereses de investigación son realmente interdisciplinares. Ella actualmente se mueve dentro del campo de estudio de la geografía jurídica, la socioeconomía. Actualmente también le interesa todo lo que tiene que ver con discusiones relacionadas con el feminismo y el trabajo de las mujeres en las ciencias sociales. Actualmente le interesan temas que van desde, bueno, los procesos de individualización y subjetivación en prácticas artísticas relacionadas con el hip hop. Esto pues fue, digamos, el tema de su tesis de doctorado, y luego le interesa mucho las prácticas de sí en el yoga, que fue su tema, digamos, de máster. Esto nos lo comenta un poco más durante la conversación. La segunda línea de investigación que le interesa indagar se relaciona con los análisis socioeconómicos del financiamiento del derecho a la educación y de las prácticas económicas de los sectores populares. Y la tercera área integra los estudios de derecho y geografía, específicamente con la configuración de ciudadanías en el espacio público. Actualmente está investigando de forma, bueno, muy implicada el trabajo y las dinámicas de la reproducción de la vida desde las perspectivas del feminismo crítico. Así que te dejo con esta conversación, espero que saques elementos interesantes, en este caso que tienen que ver con el por qué hacer una tesis, qué pasa, cuáles son los retos cuando tu investigación está ubicada en un campo que es claramente interdisciplinar. Y conectado con esto, Jenny hace un relato bien interesante, o así lo interpreto yo, como la historia de la formación de una pregunta de investigación que se alimenta, digamos, de intereses intelectuales personales, también, digamos, de experiencias profesionales, de cosas pues que se ven ahí afuera de las paredes de la universidad también. Y esto puede ser especialmente relevante para las personas que precisamente están en ese momento de descubrir cuál es su pregunta de investigación y sobre las oportunidades que van surgiendo en el camino y cómo aprovecharlas de manera pues que todo vaya sumando a tu beneficio, sea digamos el futuro que te estés imaginando una vez hayas terminado tu doctorado. Te dejo con la conversación. Pues oye, bienvenida primero que nada pues a esta nueva conversación que bueno, tienen como idea darle herramientas, digamos, de conocimiento y de reflexión. Si pudieras comentarnos un poco qué tenías en mente al hacer una tesis y un poco pensando en lo que ya sabes hoy en día sobre lo que implica hacer una tesis, etcétera, pues un poco comentar esta idea de por qué hacer una tesis, por qué a alguien podría interesarle hacer una tesis y en qué casos pues recomiendas tú que una persona se lance pues en este viaje tan retador a veces. Gracias, Nadia, por la invitación. Em, pues que tiene que ver con la pregunta que tú haces. La historia de mi tesis empieza con la decisión precisamente de hacer el doctorado. Yo me tomé un tiempo del transitar de mis estudios de maestría a los estudios de doctorado
por una razón que tiene que ver con la pregunta que tú me propones. Y es porque yo sentía que necesitaba encontrar un tema que me apasionara lo suficiente para poder sacar una tesis que durara 5 años la investigación, que era un poco la perspectiva con el doctorado. Ujú, Y en mi, digamos que historia personal, yo había trabajado un tema en mi tesis de maestría y yo sentí que las preguntas que yo tenía con ese tema las había resuelto con mi tesis de maestría. Luego no era como una agenda de investigación que iba a hacer una parte en la maestría y otra en el doctorado, sino que ya yo me estaba pensando como nuevas perspectivas para el doctorado y, eh, y veía y no encontraba como nada que me enganchara y un poco para mí misma yo me había dicho hasta que yo no tenga como algo que realmente me mueva, no voy a ponerme a hacer un doctorado pues por tener un título y hacerlo. ujú, Y eso, pues, digamos, me dio unos tiempos para trabajar fuera de la academia, que tiene que ver y que yo siento que fue, me oxigenó también, porque ujú, me dio como, en el caso mío, pues, que mi profesión está en la sociología, el poder trabajar en espacios de la política pública, con las comunidades. También me dio como otras herramientas que yo siento que cuando hice la tesis del doctorado, como que pude aprovechar. ujú, Am, y, digamos, como para llegar al tema de la tesis, resulta que yo años atrás había trabajado también en un proyecto de política pública que tenía que ver con la primera infancia. Lo digo porque mira que, lo puedo decir por mi historia, la pregunta que yo voy a terminar formulando en mi tesis doctoral, ujú, digamos que emergió 10 años atrás cuando yo hacía esa investigación y era como una inquietud que yo tenía, pero yo no la sentía como muy abstracta. Yo no quería hacer una tesis de filosofía política, de cómo puede ser el ideal ciudadano, esa no era mi tesis. Yo lo ujú, que quería era, me interesaba mucho, y por la misma historia que les contaba, poder hacer como una investigación de campo. Y surgió la posibilidad de que habían abierto una convocatoria en el doctorado en Derecho que yo hice, y para esa época yo venía trabajando estudios de educación y financiamiento de la educación ujú. y había viajado a una ciudad de Colombia que es Medellín. eh, y en ese viaje tuve la oportunidad de visitar un parque biblioteca. Y ahí, digamos que se conjugaron mis intereses, porque yo tenía la pregunta por la ciudadanía que venía años atrás, y cuando llegué al parque biblioteca era un espacio que tenía unas, digamos, unas condiciones muy particulares en las que a mí me parecía que cuando las personas iban allá, él precisamente posibilitaba unas cosas diferentes como espacio público que en otros lugares tú no podías hacer. Ujú, Digamos que ahí había una hipótesis latente mía cuando estaba viviendo la experiencia del parque biblioteca y con la pregunta que traía, y fue a ujú, partir de eso que yo pude empezar a pensar cuál podría ser mi investigación doctoral. ujú, Yo llego al doctorado, me presento al doctorado con esta pregunta, una pregunta más como era un doctorado en Derecho, era como, ¿qué pasaba con el derecho a la educación en los parques bibliotecas? Eh, y cuando llego al doctorado en clave de derechos, tomo unos cursos de teoría jurídica en el que había un análisis crítico de los derechos humanos. Y entonces, esto lo digo porque a la final la pregunta de investigación se va a terminar alimentando de muchas maneras. Y ujú, este curso de derechos humanos me va a llevar a y este curso en el que hacíamos una crítica a la perspectiva de los derechos humanos, ujú, me va a llevar a que la pregunta por el derecho a la educación era una pregunta que iba a agotar muy rápido y que más bien, ¿por qué no iba a la pregunta mía por la ciudadanía? ujú, Pero en su momento yo sentía como que no había nadie que como que tuviera sintonía con lo que yo estaba planteando y ujú, yo cambio mi tema de investigación, ujú, planteo otro tema, duro un año con ese tema, era un ujú, tema que me conectaba menos. Yo tenía un director en ese momento y el director lo despiden de la universidad. Y cuando tengo esa, digamos, esa ruptura de que me quedo sin director, tengo que buscar una nueva dirección, ujú, vuelvo a mi tema. Era una inquietud latente que venía de tiempo atrás y ujú, como algo que había estado allí latiendo en los 10 años y ujú. finalmente en el doctorado lo que me lleva es que era, digamos, una inquietud pues como muy profunda, la de la pregunta por la ciudadanía. Ujú. Sí, súper interesante. Sí, que al final es
digamos, tu interés intelectual en indagar, ¿no? Alrededor de una pregunta, pues que te hace de alguna forma terminar en un doctorado como el espacio seguro, pues para poder desarrollar ese trabajo de investigación, de indagación. Y lo que me surgía también preguntarte es, ¿por qué tomaste la decisión de desarrollar esa pregunta, digamos, en un medio académico versus, digamos, no sé, otra posibilidad en otro tipo de institución o desde otro lugar de trabajo, por ejemplo? Sí, digamos que yo siento que eso pasa en Colombia, que es el país en el que yo vivo, pero creo que no pasa en toda parte, ¿no? Digamos, como para no generalizarlo. Ujú, Y en la trayectoria que yo he tenido es que yo he querido, cuando he hecho la maestría y el doctorado, como trabajar mis temas. O sea, que no seguirle la agenda al profesor tal, que él trabaja eso y entonces yo veo cómo puedo trabajarlo de él, sino que en los dos he tratado y yo sentía que era en el espacio académico en donde yo no le iba a tener que responder a la institución con la que trabajaba ni a nadie, sino que ujú, era pues a mi propio interés, a mi propia agenda y por eso, digamos, si tú me preguntas, bueno, ¿por qué hacer un doctorado? Yo diría, pero desde mi experiencia, porque yo ujú, creo que la tesis puede ser una oportunidad para profundizar en alguna inquietud que a una la mueve, eh, le, 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 mm, le despierta muchas discusiones y unas discusiones que quisiera plantear, que quisiera profundizar, elementos que quisiera conocer. Y yo siento que en las tesis que yo he hecho, tanto la maestría como el doctorado, pues han sido la oportunidad para eso, que ujú. no pasaría trabajando en ninguna institución en donde pues un poco ellos me dirían qué tengo que hacer. Ujú. Entonces, de alguna forma, sientes que en la universidad tenías, digamos, ese cruce entre pues, un interés intelectual y la independencia para poder desarrollar un poco pues, tus propios intereses y profundizar siguiendo tus criterios, ¿no? Entonces, Sí. una cierta libertad, bueno, súper interesante. Y, digamos, ¿cómo fue ese proceso de elegir el dónde hacerlo y con quién? Lo pregunto sobre todo porque, claro, esta es una de las grandes inquietudes, ¿no? De la gente que, digamos, llegó al punto de, pues como tú seguramente en un momento de su vida, entender que el lugar donde desarrollarse es dentro de una institución, digamos, universitaria y que salen todo esto bueno, qué programa elegir y sobre todo, pues, de quién rodearse, ¿no? Para hacer un trabajo, pues, que ya se sabe que dura, pues, años. ¿Cómo fue, digamos, tu proceso de elegir el programa? ¿Realmente tuviste la elección? ¿Fue las circunstancias? Un poco cómo llegaste al programa en el que estuviste. Y bueno, y todo lo que quieras comentar al respecto, porque como nos conocemos, ¿no? Desde antes, sí sé que también tu trayectoria ha sido precisamente pues de encontrar un poco el lugar donde te sintieras cómoda para poder desarrollar pues la mirada que a ti te interesaba desarrollar para hacer tu tesis, ¿verdad? Ujú. Sí, como yo un poco comentaba, em, yo tuve dudas después de que hice la maestría para iniciar el doctorado. Sí, digamos que de entrada sabía que yo no quería hacer una carrera lineal, de hacer Ujú, la maestría y luego seguir, promoverme al doctorado, porque quería como experiencia, quería. Y, eh, pero es interesante lo que tú me planteas porque yo duré varios años estudiando francés y habían varios amigos míos y amigas que habían ido a estudiar a Francia en la línea de la socioeconomía y ujú, yo había estado revisando como temas relacionados con la moneda. ujú, Pero ahí va un poco lo que charlábamos ahora, y era que yo leía, había escritos interesantes, habían algunos teóricos de la moneda, recuerdo a André Orlean, que tenía una perspectiva muy sociológica, eh, pero no era un tema que a mí me moviera, ¿no? O sea, como que yo decía, uy, no, 5 años haciendo una tesis sobre la moneda, yo me puedo morir de aburrimiento. O sea, ujú, como que podía preparar yo unas clases sobre la moneda y hasta ahí, pero ya, digamos, a que fuera como mi proyecto propio, ujú, no. Y entonces esa fue y era una de las cosas que me parecía como difíciles de ir a estudiar afuera y era que tenía que hablar como con un profesor y demostrarle que yo un poco correspondía con su agenda y yo decía, pero ¿a dónde yo voy a encontrar como alguien que realmente pues le interese lo que a mí me interesa?
Entonces, ahí ocurrió también una cosa personal y es que yo tuve mi hijo pues estaba pequeño, entonces ya la posibilidad de salir del país era mucho más complicada. Ujú, Y, y cuando mi hijo tenía su primer año, me llega a mí, digamos, por esas circunstancias, una amiga me comenta del doctorado que ofrecían en la Universidad del Rosario y que ujú, tenía una beca, que yo creo que para efectos también del análisis, como de todas las condiciones que posibilitan hacer el doctorado, era ujú, muy importante, porque yo tenía a mi hijo pequeño, yo quería también tener como una crianza activa, ujú, y para mí tener una beca en la que yo iba pues a estudiar y en otros tiempos iba a alternar eso con mi trabajo de la maternidad, pues era un escenario muy favorable. ujú, Y en ese momento, pues me entrevisto con la persona que dirigía el doctorado y específicamente el doctorado, pues sí tenía una perspectiva interdisciplinar que a mí me gustaba mucho. Yo venía trabajando temas de educación y derecho a la educación. Y entonces cuando a mí me proponen y me cuentan de este doctorado, pues no me pareció tan descabellado porque, bueno, yo vengo con las discusiones del derecho, lo puedo conectar allí. Eh, pero no puedo decir como que en mi vida yo hubiese planeado hacer un doctorado en derecho, no. O sea, digamos que parte fueron las circunstancias, y parte fue también porque lo que yo venía haciendo más desde mi ejercicio profesional era acompañar organizaciones de la sociedad civil ujú, en la incidencia política sobre el derecho a la educación. ujú. Entonces, ahí digamos que se unieron como esas variables para que terminara haciendo ese doctorado. Sí, importante, ¿no? Digamos, una cosa es el deseo y, bueno, un poco la realidad de que pues estamos, em, digamos, dependiendo de ciertas pues condiciones que posibilitan o, pues que también pueden dificultar, ¿no? El acceso a esos lugares donde precisamente, como tú decías, desarrollar tu trabajo. Al mismo tiempo, fíjate que estoy pensando en ese recorrido que hiciste desde pues una disciplina pues muy, digamos, delimitada hacia ese lugar tal vez más interdisciplinar al que llegaste, las dificultades que tiene precisamente de hacer una tesis interdisciplinar. Y quería pues preguntarte un poco cómo fue para ti esto de delimitar realmente cuál era tu área de estudio y poder de alguna forma establecer un diálogo académico pues con tu comunidad científica, pienso pues en tu doctorado, ¿no? Que al final pues seguramente venía pues de un programa un poco más tradicional y pues más disciplinar, ¿no? Sí, era un poco el ser y el deber ser, ¿no? Porque el doctorado, pues un poco a ver, se planteaba como un doctorado interdisciplinar, pero en la realidad también era difícil que el derecho tuviera una perspectiva interdisciplinar tan amplia. Yo Ujú, era de las pocas personas que venía de una disciplina diferente al derecho, ujú, y entonces tal vez por eso, y tiene que ver, tal vez por eso yo a la fin, en el segundo año termino cambiando de tema, porque yo siento que mi tema no cabía en el derecho. Como ujú, que a pesar de que la ciudadanía pues es el corazón del derecho, porque el derecho se ha hecho pues para que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos. ujú, Pero yo el primer año no lo sentía, digamos, yo a ver, no me sentía que yo iba a poder hacer eso ahí. Y a la final también pasa de que tú dices, bueno, ya me metí en esto, tengo una beca, digamos, ya en mi caso yo no tenía opción de declinar el doctorado porque si no me cobraban el dinero que ya me habían financiado el primer año, entonces yo ya tenía que terminar el doctorado como fuera. Y pa'lante. a mí me pasa algo muy chévere y es que entonces cuando vuelvo a mi tema, a lo de las ciudadanías, para ese momento viene un profesor canadiense a Colombia a dar una charla sobre geografía legal. Y lo digo porque la geografía fue ahí sí la bisagra que me posibilitó la conexión entre mis preguntas, digamos, mucho más sociales y lo jurídico. Y Ujú, encuentro yo entonces que había un planteamiento precisamente de que el derecho se materializaba en un espacio y en un tiempo concreto, que el derecho no se podía pensar en abstracto. Y ujú, todo esto para mí va a resultar fascinante y yo empiezo a entrar en toda la literatura de la geografía legal y, y ubico una profesora que en Colombia solo una profesora había hecho una tesis en ese campo. ujú, Ella va a ser la que lea mi proyecto doctoral
y ella me va a referenciar la profesora con la que yo hice mi estancia doctoral en Canadá. Ujú. Me gusta mucho contar esto porque a veces, como pasaba, una de estas decisiones las toma porque tiene un amigo que trabaja con el profesor o el amigo del profesor es el evaluador del proyecto. Y en el caso mío, no. En el caso mío, yo lo que hice fue a partir de mis temas de investigación, ubiqué la lectora de mi proyecto y ella me conectó con la profesora que trabajaba también geografía legal, pero me parece que es, digamos, es una invitación también a que a veces cuando uno sigue como sus propios intereses, pues puedes llegar a dar con gente mucho más interesante que el amigo de tu amigo. Claro. Entonces, en ese sentido, pues ahí ya yo encontré a la profesora, porque entonces cuando yo llegué a Canadá, pues sí, ya estaba la geografía legal, su máximo desarrollo lo ha tenido en Canadá, ya están los profesores, y entonces allá encontré, digamos, el escenario en donde pude como poner en discusión muchas de las intuiciones que tenía. Sí, me parece bien interesante esto que estás comentando sobre algo así como un punto de partida en el que estás, digamos, tú aquí, el programa de doctorado al que, digamos, pudiste optar por esta beca, pues súper interesante, importante para poder desarrollar tu proyecto, pero es algo así como que estabas tú y un tema casi, digamos, heredado de ese programa de doctorado y fue como todo el proceso de realmente apropiarte la pregunta a través de tomar tal vez una postura pues activa, de búsqueda y de agenciamiento, ¿no? De agencia, de un poco ver qué margen de acción tenías pues para terminar haciendo el trabajo que finalmente querías hacer. Y me parece, bueno, bien importante remarcarlo también, pues eso, para la gente que se sienta pues desempoderada con respecto pues a su tema de investigación y sienta que pues se le impuso, digamos, un tema y se sienta súper desconectada y desconectado con respecto a pues su proyecto de investigación, pues un poco a que no tiren la toalla y que sigan pues en ese recorrido, ¿no? Que por un lado es un recorrido, como tú decías, bien pues intelectual, de pues unos intereses, unas curiosidades, eh, un poco también eventos, supongo, emergentes, de que conocieras, digamos, esta disciplina de la geografía jurídica, como decías, y a partir de ahí, pues, un poco tomar las riendas de entrar en contacto con la gente que finalmente te posibilitara entrar dentro de esa discusión académica, entrar en contacto, pues, con esa comunidad, ¿no? Que se conecta también muy bien con otra pregunta que tenía, que ahí conectaste súper bien, que es pues el cómo llegaste a hacer tu estancia de investigación en el exterior, que la hiciste pues precisamente en Canadá. Pues un poco qué podrías comentar como lo más relevante para ti en ese proceso de hacer una estancia en el exterior. O sea, bueno, para empezar, te pregunto, o sea, ¿valió la pena? Y un poco pues lo que aprendiste, ¿no? Un poco qué te deja esa experiencia. Sí, les voy a compartir algo muy personal que me dejó esa estancia, bueno, muchas cosas, pero eh, que tiene que ver con mi trayectoria pero que yo digo que fue lo más valioso de haber ido a Canadá. Y es Ujú, que yo, mi formación de base en el pregrado, pues es de sociología, y en la escuela en la que yo me formé, como muchas escuelas en el mundo, es una escuela muy teórica. ujú, Y entonces yo venía con una fortaleza teórica, pero a la final también en algún momento resulta siendo cuando tú quieres hacer investigación, resulta siendo una limitación, porque tú lo que quieres aplicar son marcos conceptuales cuando tienes una formación como la mía. Y ujú, entonces yo venía con eso, con mi gran fortaleza teórica. Había sido profesora de teoría, o sea, una teórica, y eh, y me había empezado por mi ejercicio profesional a acercar a las comunidades, al trabajo de campo cada vez más. Por eso siento que en mi historia personal el trabajo fuera de la academia ha sido muy importante, porque ujú. digamos que me conectó mucho con los territorios, con lo que pasa con la gente. Y, y entonces yo tenía el planteamiento, pues había revisado, no, yo me dediqué muchísimo a revisar toda la literatura de geografía legal y tenía como un mapa muy completo de qué se había escrito, un poco de lo que nosotras llamamos el estado del arte, del estado del arte, de qué se había escrito de economía, de geografía legal, dónde estaban como las principales discusiones. Ujú, Y, eh,
y yo tenía, digamos, como ahí mi metodología y tenía, entonces yo fui a trabajar con una profesora que se llama Mariana Valverde. Ujú, Y ella tenía una obra tiene una obra que se llama Las cronotopías del derecho. Y entonces ujú, yo estaba pensando porque a la final de todas formas, yo creo que los proyectos de investigación doctoral en la mayor parte de los lugares del mundo son todavía muy, am, como muy tradicionales, en el sentido de que tú tienes que plantear una hipótesis, sustentar una metodología, un problema, y además pareciera que todo se diera como de forma lineal, pero mi ujú, gran aprendizaje es que eso no fue lineal, eso, digamos, yo conocí Medellín, volví, hubo, digamos, muchas bucles y vueltas ahí. ujú, Y, eh, y entonces, cuando yo hice el planteamiento y mi sustentación de la tesis, una de las cosas era que yo iba a mirar las cronotopías del derecho en los parques biblioteca, cómo se configuraban espacios y tiempos en los parques biblioteca. Y ujú, entonces yo llegué allá a Canadá y hablé con la profesora, ¿no? Es un ser humano extraordinario ella, ujú. y entonces yo le conté, mira, yo he revisado tu obra, a mí me interesa trabajar, pues esto era, digamos, como un privilegio, como que la cosa que a mí me interesaba trabajar, yo iba a hablar directamente con la autora de esto. Claro. Y la profesora me dice, no, pero a ti las cronotopías del derecho no te sirven para nada. O sea, eso no, tú mira tu información de campo y de ahí Ujú, saca lo que tú quieres decir. No te pongas a aplicar ninguna cronotopía de ninguna nada. ujú, Pero la profesora que me estaba diciendo eso era una profesora que ha traducido a Foucault ujú, al inglés, que ha ganado el premio, no sé qué, la filósofa, o sea, era una profesora que tenía un estatuto como ujú, teórica el más alto. ujú, Y que la teórica me dijera que yo no me pusiera a aplicar teorías, sino que fuera a mi información de campo, yo siento que eso fue un poco en términos lo que a mí me afirmó mucho porque ujú, ya ahí, yo dije, no, o sea, si yo ya no tengo que aplicar, pero esto lo digo ni siquiera porque a mí me lo dijeron en el doctorado, sino que creo que es porque venía con años de formación haciendo en el que siempre como la teoría me ayuda a leer la realidad, pero ella me estaba diciendo, da la vuelta, ujú, ve a tu información, ve y de ahí saca lo que vas a decir. Y yo ya ujú, tenía mucha información de campo porque yo ya había hecho un buen, entonces material yo tenía. Y un poco lo ujú, que yo me puse a hacer en Toronto fue eso, a empezar a mirar todas mis entrevistas, todas mis observaciones y empezar un poco con ese término un poco de uso que hablan a veces de la minería de datos fue empezar a darle a los datos y ujú, ver qué podía sacar de esa información. Y yo creo que ese fue el gran secreto a la final de lo que pude escribir en la tesis, porque era algo, o sea, realmente ya hoy me pongo a pensar y digo, claro, lo nuevo que tú puedas decir no va a estar en la literatura, lo nuevo que tú puedas decir va a estar precisamente de las cosas, digamos, concretas que ves en los territorios y eso. Entonces ujú, yo siento que a la luz un poco de la distancia, lo más valioso para mí en mi carrera fue ujú. haber ido donde ella y que ella me diera la seguridad de poder darle la vuelta a esa forma que yo tenía de hacer investigación y un poco de hacer como ciencias sociales. Ujú, de cambiar de la perspectiva, pues, con respecto al rol de la teoría, y porque me interesa un montón, digamos, los procesos de trabajo, lo que no se ve, ¿no? Detrás del producto, pues, terminado, en este caso, pues, de tu análisis, tu tesis doctoral. ¿Cuál dirías que fue, de todas formas, el papel que tuvo la teoría en diálogo, pues, con esos datos, dándole un rol prevalente, muy seguramente a los datos, pero qué rol terminó teniendo la teoría en todo esto? Sí, yo creo que un rol importante en el planteamiento de la investigación me ubicó en el campo de discusión de la geografía legal, es decir, mi Ujú, tesis terminó discutiendo con los grandes problemas de la geografía legal, de cómo el derecho es discrecional, cómo no hay un derecho universal, cómo el derecho se configura de manera diferenciada de acuerdo a los espacios, es decir, las grandes discusiones. Y creo que eso fue clave porque yo hoy en día ya terminé mi tesis del doctorado, pero muchas de las cosas que hago ujú, se me conectan de manera muy espontánea con la geografía legal. Es decir, haber llegado a ese campo, realmente en ese campo habían muchos de mis intereses que confluían y yo me siento, digamos, como una académica de la geografía legal en la que todas las cosas que trabajo de una u otra manera se me conectan
con las discusiones de la geografía legal. Entonces, en ese Ujú. sentido, creo que haber hecho toda esa revisión del estado del arte, entender un poco la gente que estaba en la geografía legal, que estaba estudiando, que le interesaba, me ayudó a mí a encontrar un lugar, porque yo siento que ahí, digamos, en esas discusiones resuena lo que a mí me interesa. Ujú. Y lo otro ya, digamos que claro, fue darle la vuelta, pero no fue tampoco, digamos que distanciarme de la teoría, sino fue eh, tomarla y sí como, probablemente nos lo han dicho muchas veces, pero tal vez hacerlo es un poco más difícil, tomarla como herramientas. Ujú. Entonces era como ir escribiendo y esto que va surgiendo, claro, porque finalmente tampoco pues estamos descubriendo como el agua tibia, o sea, muchas de las cosas que pasan en un lado pasan también en otro, entonces es esto que observé aquí, mirar qué ha pasado en otros lados, qué convergencias pueden haber con experiencias en otros países, qué divergencias y en las divergencias pues una encuentra también en la novedad. Por ejemplo, yo terminé trabajando mucho que eso, yo cuando planteé mi programa de investigación nunca me lo imaginé, o sea, eso fue hallazgo Ujú. completo. Yo terminé Ujú. trabajando con colectivos de hip hop, Ujú. porque yo llegué a un espacio, a un territorio. Yo inicialmente iba a ir a otro territorio y resulta que el parque biblioteca al que yo iba a ir lo habían cerrado porque se había caído. Y entonces, cuando yo llegué a hacer mi trabajo de campo, no puedo ir a ese y termino en otro territorio y resulta que allá en ese territorio era un territorio en el que, digamos, se respiraba hip hop por todas partes, Ujú. por los grafitis, por el rap, por muchas cosas que había. Y entonces, eso creo que es bonito también porque eso me lo dijo el campo, o sea, eso no estaba planteado nunca en mi proyecto de investigación, sino eso Ajá. fue cuando yo llegué allá y descubrí pues que era como el territorio del hip hop. Ujú. Y ahora, por ejemplo, que estoy como profundizando en las reflexiones del hip hop, claro, reviso la literatura de cómo ha sido el hip hop en otras partes y, y hay cosas como particulares de lo que pasa allí en la Comuna 13, pero también es ver, no todo es como el hip hop único en el mundo de la Comuna 13, no. Hay cosas, digamos, en común y hay otras cosas que no. Entonces yo creo que la literatura, lo que se ha escrito, ayuda también como para dimensionar cómo el mismo fenómeno puede tomar diferentes formas y un Ujú. poco que tú puedas preguntar de cuál es la forma que está tomando en el caso que tú estás estudiando. Sí, súper interesante de alguna forma cómo lo que estás diciendo conecta con esta idea de que existe un diálogo entre la teoría, digamos, y los datos que provienen del campo, que también es muy particular, pues, de la metodología que utilizaste, ¿no? En cierta forma, para ti era importante explorar un poco los fenómenos emergentes que te fueras, digamos, encontrando. Yo creo que también conectado con esta idea de la relevancia, qué es relevante en un lugar versus llegar ya con una idea súper cerrada de pues el tipo de cosas que vas a querer pues analizar o encontrar. Claro, tu campo es muy interdisciplinar y fíjate que una de las grandes dificultades que tienen las personas que tienen un proyecto, digamos, de investigación interdisciplinar y que es la primera vez que se acercan a esto es precisamente el encontrar, digamos, cuál es el terreno en el que se mueven. Precisamente delimitar este campo es bien difícil. Entonces, quería preguntarte si tú tienes algún consejo, algo que le puedas decir a alguien que esté en este momento intentando cruzar varias disciplinas, varios campos diferentes, intentando encontrar pues su lugar pues bueno, que no encuentre la respuesta, un poco basada en tu experiencia. Sí, yo creo que ahí sí el tema como inductivo de ir como a la realidad y ver, porque algo que me enseña también a mí como la investigación es que tú defines cosas que vas a ver, pero tú tampoco, o sea, hay cosas de las que tú no te puedes eximir. Por ejemplo, yo no podría haber hecho una investigación sobre la Comuna 13 sin hablar del hip hop. ¿Sí? A Ujú. pesar, digamos que a mí no me gustara, porque hay cosas que el campo te muestra y entonces por ejemplo, esto entonces me lleva a discusiones. A mí, por ejemplo, el hip hop aquí me llevó al campo de los estudios culturales, a Ujú. revisar a Stuart Hall sobre qué pasa con la cultura popular, cómo la cultura popular se ha idealizado y entonces cómo la cultura popular cuando se vuelve comercial, entonces se dice, no, eso ya dejó de ser resistencia, dejó de ser auténtico. Bueno, a esa discusión,
pero fue un poco lo que encontré en el campo hacia donde se derivaron, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo, digamos, mi recomendación, porque claro, tú puedes hacer el camino inverso, que es el camino con el que yo me formé, y es, ujú, ubica un problema sociológico, ¿cierto? Yo voy a ubicar el problema de la integración social. Y ujú, entonces me voy a la comuna de 13, ¿cómo se integra la gente? Pero yo me voy con eso y a mirar cómo se integra la gente y puede que diga muchas cosas interesantes ujú. por el otro camino, por el camino deductivo, pero por el camino deductivo, eh, Por el inductivo. por el camino, sí, o sea, que tengo la teoría, la integración social, como, pues vas a ver algunas cosas, pero te queda la realidad muy fragmentada. En cambio, cuando lo hacemos al revés, digamos, cuando Ujú, voy a la Comuna 13, veo muchas cosas, tomo notas, pienso acerca de lo que pasa y ya de ahí empiezo a buscar cuáles son las discusiones, bueno, esto que se ha escrito sobre, por ejemplo, en el caso mío de la Comuna 13, había un tema que había sido muy importante, que era la configuración de los barrios populares como, digamos, ilegales, en el sentido de que la gente llegó, construyó, hizo la autoconstrucción, pero eso generó unos procesos organizativos muy importantes que ujú, luego, digamos, redundaron. Entonces, eso, digamos, ya empiezo yo a buscar sobre barrios populares y pues barrios populares, de hecho, por ejemplo, dos de los profesores que encontré eran profesores de arquitectura. Entonces, si ujú. tú te vas como que de la sociología, yo voy a ver qué dice la sociología sobre eso, me pierdo de mucho. Mientras que yo Ujú, creo que si tú tomas el problema y empiezas a partir del problema a revisar la literatura, vas a ujú, encontrarte con muchas disciplinas de personas que están entrando a eso y comprendes el fenómeno como con esas diferentes perspectivas. ujú. Yo creo que en esto que estabas comentando ya hay bastantes elementos, digamos, de respuesta a lo que te quiero preguntar ahora, pero bueno, te lo planteo porque, bueno, de pronto nos puede dar para conversar cosas interesantes. Claro, a posteriori, digamos que haciendo esta reflexión tú y yo desde acá también, desde mi postura, digamos, fuera de tu realidad, veo pues, digamos, cómo ese recorrido de investigación te fue mostrando pues cuáles eran las preguntas interesantes, los temas relevantes, ¿no? No solamente, digamos, para una discusión académica, como bien tú dices, sino pues relevante en los lugares donde ocurren las cosas, ¿no? Porque no nos podemos desconectar de eso. Una de las grandes dificultades que tiene la gente que está metida en ese proceso de investigación, que probablemente sea su primera experiencia en investigaciones pues largas, complejas, muy en solitario, es entender si sus preguntas o el tema, para ponerlo en términos amplios, del que están escribiendo es realmente relevante, interesante o no. O sea, hay, digamos, una experiencia muy común que es decir, no sé si realmente estoy aquí diciendo pues nada de mucha relevancia, nada interesante. ¿Qué podrías o qué podríamos aportarle, digamos, a una persona que esté pues dudando de su investigación, de sí misma, de las preguntas que se está planteando? Sí, pues a ver, yo como desde mi experiencia, para mí las tesis han sido como un camino para responderme yo preguntas, ¿no? Y yo pienso que es como la forma más sana de asumir las tesis, es decir, que si a la final cuando tú termines la tesis, eso te implica que te suban el salario, lo que vayas a ganar, está bien, pero puede que eso no pase, ¿no? O sea, hoy en día la mayor calificación no nos está implicando como unas mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que ser fiel, o mi gran camino siempre es ser fiel a los temas nuestros, porque pues el camino es propio, ¿no? Y quien lo va a disfrutar y quien va a poner sus ideas y su tiempo, su energía, sus emociones, pues es una. Y Ujú, entonces, en ese sentido, mi experiencia es que entre más genuino y más conecte contigo misma, ujú, la cosa sale mejor. ujú. Entre más desconectada tú te sientas, más difícil es poder sacarle el tiempo, que en esa hoja en blanco empiecen a surgir ideas. Entonces, como que el secreto yo sí creo que está en poder conectar. Miren, yo hice una tesis en la maestría sobre yoga, en Mm, sociología, mm, en mi escuela teórica. Y a la gente pues le parecía eso, como esa hippie allá, con esas cosas. mm, Y no, yo siento que, uno, yo quedé muy satisfecha con la tesis porque fue una oportunidad desde un lugar situado, yo era practicante, pude responderme muchas preguntas, pero también creo que pude atender a muchas preguntas que muchos practicantes se hacen, ujú, que la misma literatura sobre qué está pasando con la subjetividad hoy se puede hacer. Entonces,
en realidad cuando, digamos, tú te metes en tus propios temas, vas a encontrar hacerlo de una manera muy fructífera que va a resultar. Yo siento que, por ejemplo, mi investigación de yoga hoy en día le aporta a quien le interesa el yoga, pero también a quien le interesa muchas otras cosas, el tema de las espiritualidades, del mercado espiritual, bueno, de las prácticas de sí. Yo terminé abordándolo desde las prácticas de sí, de las prácticas de sí, en el neoliberalismo, las prácticas de sí, qué tan posibles son, bueno, muchas discusiones. Entonces, entonces, en ese sentido, yo sí, digamos, sería una defensora de seguir nuestros temas, porque creo que ese es como el camino más fácil para que a una le fluya la escritura, la investigación, la indagación, y en tanto te fluye buscar, te anima a leer nuevos artículos y eso, pues el trabajo se va enriqueciendo y seguro que se logran trabajos interesantes cuando una sigue como sus propias intuiciones. Súper bonito, sí, al final creer en tus preguntas, en tus intuiciones y de alguna forma ir alimentándote pues de estas lecturas que tú decías y muy seguramente pues retroalimentándose también de la escritura, pero bueno, a partir de un poco un polo central que es realmente ir a lo que te interesa, a lo que te mueve y lo que intuyes pues va a ser relevante. Pues mira, ahora que estabas hablando de escritura, precisamente quería, pues, obviamente este canal tiene todo que ver y tiene tal vez como corazón todo lo que tiene que ver, pues, precisamente con ese proceso, ¿no? De escribir y que suele ser tan ajeno, pues, para personas que están comenzando en esta trayectoria académica, de escritura, o que es la primera vez que se encuentran con un proyecto, pues, de escritura con este grado de complejidad. Como yo sé que tú te lanzaste a redactar digamos, artículos antes de terminar, digamos, la parte más monográfica de tu tesis. Quería preguntarte un par de cosas con respecto a esto. Sobre todo, estoy pensando, pues, si realmente valió la pena desde tu punto de vista escribir artículos y cuáles dirías tú que son las mayores dificultades de escribir artículos científicos en ese momento, pues, del proceso de investigación. A ver, yo siento que ese proceso es, digamos, como un momento privilegiado de acuerdo a las condiciones que una tenga. Lo Ujú, mejor que yo pude escribir fue cuando yo me fui a Canadá, porque estaba lejos de todo el mundo, porque no ujú. tenía distracciones y pude como concentrar toda mi atención. Y siento que, por ejemplo, el artículo que presenté mientras estaba haciendo la tesis, que hasta ahora, porque con esos largos procesos hasta ahora, estaba en proceso ya de publicación ya. ¿Cuánto em, tiempo tardaste? Disculpa, ya que nombras, digamos, cronología para que la gente un Sí, poco se haga una como idea. 2 años, Desde digamos, el como en momento una en el que... revista de Ujú, estas indexadas, 2 años entre la presentación, la aceptación de parte de los editores, luego ujú. el envío a evaluadores, la entrega de los conceptos y luego el tiempo de ajuste. Hace poco acabé de entregar pues ya la versión final, pero sí toma tiempo. Mm. 2 años, digamos, en el proceso de publicación, pero digamos, desde el momento en el que tú concebiste por primera vez ese artículo hasta que se publicó, ¿cuánto tiempo dirías que pasó? Eh, digamos que el artículo yo lo trabajé un año antes de haberlo presentado. Había empezado a trabajarlo un año antes y aún hace algunos meses lo estuve reelaborando. O sea, como tal, sí, podríamos decir casi que como unos 4 años, 3 años, sí, Ujú. como unos 3 años, el trabajo, en Interesante. diferentes tiempos, ¿no? No Ujú, 3 años, porque pues tú te desentiendes del artículo cuando lo están leyendo los lectores, ya luego otra vez claro. vuelve a ti, no 3 años continuos, pero sí Ujú, tres. Ahora que, digamos, es 3 años, no suena muy alentador, pero creo que un punto positivo que podría tener eso es que vas como decantando ideas, vas decantando discusiones, entonces como que vas y ujú, vuelves, eso como que tú te pierdes y vuelves, pero ujú. a la final también, digamos, cuando los lectores te proponen, bueno, revisa esa literatura que de repente te puede, y tú la revisas y vuelves a lo que estabas pensando con esa nueva literatura, surgen, a la final también, a veces cuando tú ya tienes un planteamiento y revisas literatura se vuelve como un diálogo, ¿no? Como que yo Ujú, estoy pensando esto
ellos están pensando eso y si tú lo tomas así, pues así se va enriqueciendo mucho. Entonces, en ese sentido, siento que es un trabajo arduo, no es tan fácil, digamos, además porque en este momento somos el mundo entero compitiendo por presentar artículos en las revistas, entonces ya que se publiquen artículos en las revistas es muy difícil, nada más que te acepten los editores, ya ahí una se siente como que logró el primer paso porque ya hay muchos artículos que se descartan en esa primera fase, Ujú. pero, pero sí, digamos que en ese sentido, creo que el artículo también puede ser una oportunidad para madurar ideas tuyas, para ponerlas en discusión, para que otra persona te discuta, para tú mismo a partir de esa idea discutir con la literatura. Entonces, si nos interesa como es poner en discusión como cosas que estamos pensando, el artículo puede ser un buen camino. Sí, muy bonita esta metáfora pues de la escritura como diálogo. Este artículo que tardó pues digamos este proceso, ¿era la primera vez que escribías un artículo académico o ya tenías algo de experiencia? Estoy pensando justo en este artículo en el que nos estamos centrando pues que tardó desde pues la primera idea, no de forma continua, pero pues un proceso de conexión y desconexión durante 4 años. ¿Este era tu primer artículo? No, ya había hecho otros, había hecho un par de artículos más de corte teórico y había hecho otro en el que estaba involucrada también la investigación. Ujú. Y sí, yo creo que ese también tomó unos 2 años, más o menos como en mi experiencia, más o menos como 2 años en todo el proceso de elaboración desde que arranco, además porque como tienen la investigación detrás, desde que arranco hasta que lo publican. De acuerdo. Y quería preguntarte una cuestión y un poco pensando en el proceso, digamos, doctoral en su conjunto, ¿cuál dirías que fueron para ti las dificultades más fuertes y pues un poco cómo te las arreglaste, ¿no? Para salir de ellas. Mm. Bueno, una, la que les decía inicialmente de no sentirme como conectada con un tema del derecho y que había tenido que ajustar y eso, entonces Ujú, poder como conectar con el campo disciplinar en el que estaba fue difícil, pero a la final siento que el encuentro con la geografía legal me permitió ese desarrollo interdisciplinar que me interesaba y que hoy en día me parece como súper chévere haber llegado a la geografía. Cada vez que leo una cosa de geografía, eso siempre me gusta mucho. ujú, Eh, yo pues como estaba haciendo el doctorado en mi país, en donde están todas mis redes, en donde está mi familia, en donde había algo pues claro también y era que yo no quería como que se enfriara mi trayectoria laboral porque ujú, sabía que después del doctorado pues iba a tener que seguir trabajando cuando se acabara la beca y todo. Entonces yo alterné el doctorado con clases ujú, y con clases que daba en varias universidades, me terminó saliendo, digamos, clases, y entonces poder tener el tiempo de estar trabajando y estar escribiendo, eso fue difícil. La estancia para mí fue súper clave, porque en la estancia fueron 6 meses que yo estuve afuera, pero que trabajé intensamente y aproveché mucho ujú, para avanzar en la escritura. ujú, En el proceso del proyecto de investigación también cuando lo puse en discusión, yo siento que nosotras, bueno, por lo menos en Colombia, pero también en otros países, la academia es una academia como muy egocéntrica, como muy depredadora, ¿no? ujú, Entonces, yo siento que en los escenarios en los que uno presenta a veces los avances de investigación, hay personas que no llegan como en buena onda a retroalimentarte, ¿no? Sino llegan ujú, como a acabarte y ujú, eso, hoy en día ya dirijo estudiantes de doctorado y un poco les comparto eso, ujú. eh, que hay que estar preparadas para eso, pero eso me parece que es una cosa que después de que tú haces una sustentación y la gente llega y te ataca, y no, y porque el diálogo académico efectivamente sí me gusta, pero a veces, digamos, cuando tú recibes como eso, siento que es un problema de la academia en la que estamos, es Ujú, todavía una academia como muy, sí, muy, hoy diría, sí, muy machista, muy androcéntrica, de valores y ujú, formas prácticas muy androcéntrica
no Ujú, como de lo colaborativo, del intercambio, de lo solidario, del diálogo, que seguro pues todas en nuestros avances tenemos cosas como que mejorar, que ajustar, pero es diferente cuando te lo dicen en tono de diálogo, cuando te lo dicen como acabarte. Y yo ujú, siento que, por ejemplo, cuando yo estaba en mi proyecto, alguna vez hice una presentación y tuve una cosa así y emocionalmente siento que fue un golpe fuerte, como que, ujú, uff, que es cuando uno dice, uy, pero esto que yo estoy haciendo sí vale la pena y ujú, no. Y creo que ahí el secreto fue el tema que me gustaba, o sea, el que estaba tan ujú, enganchada que a pesar de eso, como que yo dije, no, y yo sigo, ya lo planteé, sigo adelante, pero sí creo que es una de las cosas que tiene la academia que no son sanas, digamos, como para la producción y que te dejan allí, que si tú traes inseguridades, pues lo que hacen es que profundizan esas inseguridades, pero bueno, mi lema ha sido ese, pues es ser fiel a uno misma y bueno, no, si yo me lo propuse, lo saco y voy a hacerlo así y hacerlo. ujú. De alguna forma también, pues esto, encontrar, digamos, tus fuentes de confianza en tu trabajo en otro lugar y no necesariamente pues en la retroalimentación que ibas recibiendo en esas conversaciones, supongo. A preguntarte la última cosa y es, si tuvieras que pensar en tres palabras que describan tu trayectoria doctoral, ¿cuáles podrían ser estas tres palabras? Haciendo un poco Mm, resumen de todo este pues viaje del que, bueno, saliste pues contenta con el trabajo de investigación porque sigues en él y pues apasionada. Pero un poco pensando también en los claros y los oscuros, bueno, un poco lo que tú quieras reflejar. bueno, una yo creo que fue el pragmatismo, que tiene que ver con la historia que les conté de Canadá, y es que ya me cambió la forma de hacer, sí, de hacer ciencia, yo creo. Ujú, Dos, digamos que lo territorial, el ir al territorio, el tener la experiencia en el territorio, digamos que yo afirmé mi vocación como de hacer trabajos en el territorio y creo que no voy a cambiarlo, por lo menos no sé qué vaya a pasar en los años futuros, pero digamos que sigue siendo para mí como un espacio en el que yo encontré que me parece que las investigaciones toman mucho valor. ujú, Y, y cuál podría ser el tercero, sí, como digamos, como la búsqueda genuina, tal vez, como que era lo que les contaba, como que seguí la ruta, la búsqueda también, seguí la ruta que me llevaba a quien estudiaba geografía legal, luego quien, que siento que no es algo común, digamos que lo siento también particular en mi proceso, porque lo que yo veo cuando se van a elegir jurados de la tesis es, ay, bueno, sí, voy a escoger a un amigo, eso, y a veces es mucho más difícil proponer personas que uno no conoce, pero a veces en esas personas no conocidas puede que estén como las retroalimentaciones más ricas. sí. Es un riesgo, pero sí, siento que sería eso como el pragmatismo, lo territorial, lo interdisciplinar también, digamos una cuarta, lo interdisciplinar, y Ujú, el tema como de la búsqueda genuina. ujú, buenísimo. Bueno, Jenny, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, que sé que en este momento estás entre trabajo de docencia, estamos todas confinadas o casi en casa, un poco pues manejando toda pues, la realidad, digamos, de la vida pues de investigación y docente después del doctorado también. Un placer tenerte por aquí. No, a ti mil gracias, gracias por este diálogo y bueno, por poder traer como todas estas experiencias nuevamente a colación. Bueno, ojalá sean fructíferas para las personas que vean el espacio. Pero